Hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar el culto del día de hoy. Para comenzar, escuchemos con gozo el preludio. Sí. Hermanos, vamos a leer el llamamiento a la adoración en el Antiguo Testamento, en el Salmo 25, 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el orden de culto del día de hoy. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque nos das la bendición de tener comunión contigo en esta hora, Padre. Y te queremos pedir que tú seas, Señor, el centro de nuestra adoración en estos momentos. Padre, nuestros corazones vienen agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y por eso, Señor, queremos enaltecer tu nombre. Queremos darte gloria y honra, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia también. Por eso, Padre, te dedicamos este tiempo tan especial solamente a ti. Pero también, Señor, sabemos que nuestra adoración puede ser corrompida o también puede ser desviada, Señor. Por lo cual te pedimos, Padre, que tú perfecciones nuestra adoración. Sabemos que no puede haber adoración sin arrepentimiento de pecados, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que tú limpies nuestros corazones, que tú, Señor, seas quien lave todas nuestras maldades, de manera que podamos alabarte con todo nuestro corazón de la manera más pura posible, Señor, y así regocijarnos juntamente contigo. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que por la sangre de Cristo Jesús nosotros somos perdonados y podemos alabar y glorificar tu nombre. Señor, a ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro orden de culto y ahora vamos a seguir entonando estas preciosas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 9, Santa Biblia. Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy, tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma da cuando en aflicción estás. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Hermanos, siguiendo nuestro orden de culto, ahora vienen las bienvenidas y saludos.
A pesar de que estamos a la distancia, podemos con los que están a un lado estrechar las manos y mandarnos un saludo a través del grupo de WhatsApp. Hermanos, ahora entonemos el himno 701, miren qué bueno. Los hermanos están juntos, es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es, miren qué bueno es, miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos, se parece al rocío sobre los montes de Sion. Miren qué bueno es, miren qué bueno es, miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos, porque el Señor envía vida eterna y bendición. Hermanos, ahora busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica de Lucas 19:1. Lucas 19:1. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Seguimos con el momento de alabanzas, con las siguientes alabanzas: Amor sin condición y Hay momentos. Tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón
corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Tenemos la exposición de la palabra a cargo del presbítero Arturo Cortázar con el tema útil para redarguir. Vamos a meditar, amados hermanos, en el pasaje que hemos leído del Evangelio según San Lucas, su capítulo número 19, en los versos 1 al 10. En este mes estamos meditando sobre las Escrituras. ¿Para qué son útiles las palabras de nuestro Dios?
Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la palabra en el aspecto de redarguir. ¿Y por qué es importante esta palabra de Dios para nuestra vida? Cuando leemos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo sobre la utilidad de las Escrituras, sabemos el texto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Esa utilidad que tiene las Escrituras, esa forma de entender que no están dadas solamente para que nosotros nos entretengamos en ella, sino para algo más valioso todavía. Tiene una finalidad. Desde el momento en que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo que esa palabra que es exhalada, que es dada desde el mismo ser de Dios, esa palabra que sale del ser mismo de nuestro Padre eterno, esa palabra es Cristo Jesús, esa palabra encarnada es útil. Pero también podemos hablar de la palabra escrita, esa palabra de Dios o la palabra de Dios que es el testimonio de la verdad, tal y como lo decía uno de los grandes teólogos de nuestra época pasada, del siglo pasado, Karl Barth. La palabra de Dios es el testimonio de la verdad. La verdad es Cristo. Y cuando dice el apóstol Pablo que es inspirada por Dios, es que fue exhalada, fue dada, hablada, insuflada de parte de Dios, de tal manera que en ella encontramos no solamente historias, sino también encontramos poemas. Hay algunas situaciones demasiado incomprensibles en ocasiones, pero esto tiene una finalidad. El hecho de que Dios haya hablado en nuestro propio idioma es una gran trascendencia para la humanidad, para nosotros. Si hablamos español, Dios habla en español, como dijera el apóstol Lucas o el escritor Lucas en el libro de Hechos, su capítulo 2, en el día del Pentecostés, escribiendo sobre la venida del Espíritu Santo. Dios habló en nuestro idioma. Y cuando Dios habla en nuestro idioma, es para ser entendido, para que el hombre pueda comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice en estas palabras al joven Timoteo que es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir, pero también para redarguir. Y la palabra redarguir se utiliza en el término legal. Es una palabra utilizada en el aspecto legal del primer siglo, en la corte romana, en el juicio oral. Antes se utilizaban los juicios orales. El testimonio de 2 o 3 personas lo encontramos en el Antiguo Testamento para poder llevar a la veracidad de lo que se está diciendo. Y ante el juicio que se efectuaba en las cortes romanas, la persona era persuadida de aquello que había dicho, de aquel testimonio que estaba dando, de aquella comparecencia ante el juez, para saber si la palabra que estaba diciendo era cierta o era falsa. Y cuando se utilizaba a través de los magistrados, el redarguir era tratar de convencer, mostrar un argumento, presentar un argumento para que la persona fuese convencida si estaba en un error o en una equivocación. En esos términos legales es que se utiliza la palabra redarguir. Nosotros sabemos que hemos cometido infinidad de pecados. Somos desobedientes. Tenemos prácticas indeseables delante de Dios. Vivimos a lo mejor de manera pasajera nuestra vida. A lo mejor tomamos a la ligera la misma escritura, de tal forma que cuando somos confrontados por ella, cuando la palabra es útil para redarguirnos, nos presentamos ante el mismo Dios, el autor de las Escrituras, el Dios que está enfrente de nosotros, el libro que habla, la Escritura, la palabra de Dios, donde el autor está presente a través del Espíritu Santo. Y nosotros comparecemos ante ese juez justo que es nuestro Señor. Y estamos ante Él para que la palabra pueda dar testimonio de lo que nosotros hemos hecho. Por eso es la utilidad de las Escrituras. En esos términos legales es que nosotros podemos ver
si hemos de pasar la prueba, si hemos de salir absueltos de nuestros delitos, de nuestros pecados. Y nos damos cuenta que no vamos a salir, efectivamente no vamos a salir libres por nuestras propias cuentas, por nuestros propios esfuerzos. Y cuando dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en ese pensamiento romano del primer siglo, al joven Timoteo, ante los juicios que se efectuaban en el imperio, si habíamos de decir o no la verdad, en el caso de los que eran sentenciados, la persona era persuadida, redarguida, tratar de convencerla de que sus actos estaban equivocados, de que sus acciones ofendían la propia ley del Imperio Romano. Ese era lo que se encargaban los intercesores, los que estaban al frente del juicio oral, de tal manera que pudiese haber un convencimiento. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, ahora vamos al Evangelio de Lucas, encontramos a Jesús caminando en la ciudad de Jericó y se ha enterado de todo lo que pasa en Jericó. La opulencia económica, la prosperidad financiera, el comercio que se efectuaba allí a través de los dátiles. La higuera era el símbolo representativo de Jericó. El comercio se basaba en los dátiles, en la comercialización externa o comercial de los dátiles. Y en ese aspecto Jesús había visto que la ciudad de Jericó traía una gran historia. La encontramos en la conquista de Josué, cómo las murallas de Jericó son derribadas. Pero ahora se va a enfrentar a otras murallas, que no son las murallas físicas que habían caído en el tiempo de Josué, sino ahora son murallas intelectuales, financieras o económicas. Habían estrategias políticas, habían aliados del Imperio Romano, y todos estos factores intelectuales que se presentan aquí, que de alguna forma están construyendo una muralla, no solamente intelectual, pero sobre todo hay una muralla espiritual. Jesús entra a Jericó para conquistarla, y la va a conquistar de tal manera que se empieza a notar la convulsión social que se efectúa allí en Jericó. Y en ese caminar es que Jesús se encuentra con nuestro personaje Zaqueo. Dice la Escritura que entrando Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Pasa al frente de Jericó y de seguro viene a su memoria aquellos hechos portentosos que había hecho Josué, los que narran las Escrituras, las conquistas, la forma en cómo las murallas son destruidas, la manera en cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Yo creo que Jesús tiene todo eso en mente. Por eso ahora, al pasar por Jericó, se encuentra con esta gran sorpresa. La ciudad está amurallada, no solamente en los aspectos físicos, sino espirituales. Esa lucha, esas batallas, Jesús se encuentra con hombres que son prácticamente desahuciados. Vamos a encontrar en otros pasajes que cuando Jesús entra a Jericó se encuentra a hombres endemoniados. Una serie de factores espirituales que ahora necesitan una conquista, necesitan ser conquistados, pero no de la manera física, sino ahora de manera espiritual. Y ahí está Zaqueo, y presenta su grandeza, su opulencia, su prosperidad económica, y lo hace en comparación, y un gran contraste que encontramos es su estatura. Porque el hombre era rico, había acumulado muchas riquezas. Era uno de los principales publicanos, y lo más probable que él tuviese a su encargo varios cobradores de impuestos, aquellos que podían mandar a sus súbditos a la cobra de impuestos a diferentes lugares, y él se había enriquecido. Ahí está su grandeza de Zaqueo, comparado con su estatura. ¿Qué tan grande es Zaqueo? Dice la Escritura que era sumamente pequeño. Ese contraste entre su grandeza, su prosperidad, lo hace Lucas en esa relación de contraste al decir, era muy pequeño. No podía ver a Jesús. Escuchó, me imagino, de Jesús, sabía quién era Jesús. Todo el mundo había escuchado, o en Jericó habían escuchado que Jesús, el maestro,
El rabí había entrado a la ciudad o estaba en la ciudad, de tal forma que hay una multitud que se acerca a escuchar qué es lo que pasa. Dice Lucas que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, tenía más o menos como Alí Babá y sus 40 ladrones. Eso era seguro que lo tenía Zaqueo, por eso era su riqueza, por eso era su prosperidad, por eso cuando tiene ese encuentro con Jesús, no tenemos más que una palabra muy certera en la vida de Zaqueo. Era un publicano, era un ladrón, era un enemigo de los judíos, aquel que se había aliado con el imperio para obtener riquezas, aquel que confiaba tanto en su prosperidad, en sus logros, en las alianzas económicas o políticas que había hecho con el imperio romano. Y así se describe Zaqueo como un publicano, un enemigo de los judíos, un traicionero, aquel que cobraba desmedidamente los impuestos y vivía a base de estos hombres que tenía a su encargo, porque era el jefe de los publicanos. Dice la Escritura que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues que era pequeño de estatura. Ahí está el gran contraste: su opulencia, su riqueza, su conducta, su fama, su prosperidad, su jefatura de ser el publicano. Todo esto queda en disminución en comparación a lo que realmente él es como persona. Ahí encontramos el redarguir que va camino a lo que Jesús le va a enseñar. Aquello a lo cual lo va a conducir el Señor con estas palabras, que no son muchas, por supuesto. No hay un diálogo muy amplio entre Jesús y Zaqueo, pero lo suficiente para poder mirar que el corazón de Zaqueo es redarguido por la misma palabra viviente. Si nosotros hablamos de que la palabra es útil para redarguir, tenemos el caso de Zaqueo. Su conducta no era nada aprobada. No era un hombre que tuviese la mayor simpatía con la gente. Era un publicano. Y aparte, jefe de los publicanos. O sea que tenía su grupo de ladrones, legalmente hablando, tenía sus cobradores de impuestos. Sin ofender, por supuesto, no hablamos en el término moderno, pero estamos hablando de este caso de Zaqueo, la manera en cómo se presenta Jesús, la forma en cómo el caminar, la escritura, la palabra, lo va a convencer, lo va a redarguir, su conducta es expuesta. Lucas no lo llama de otra manera, no le dice el rico del pueblo, le dice el publicano. Ese era el título que más le preocupaba a estos personajes, porque al decir publicano era traicionero. Era el que había vendido la patria, o vendepatrias, como dicen algunos en nuestro querido México, y muchos otros motes que podemos utilizar para ellos. Pero dice la Escritura que era tan pequeño y que procuraba saber quién era Jesús. Ahí empezamos a notar ese acercamiento que quiere tener Zaqueo con la palabra viviente que es Jesús, con la palabra encarnada. Quiere saber quién es Jesús. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya escuchó que ha liberado a algunos, ha sanado a otros, ha hecho milagros, ha hecho algunas hazañas, porque es la palabra, el testimonio verdadero, certero de lo que Dios había dicho, tal y como lo dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 1, versículo 1 al 4. Que Dios, habiendo hablado a vuestros padres en otro tiempo, de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Ahí está el Hijo de Dios. Ahí está la palabra encarnada. Ahí está la palabra que va a redarguir el corazón de este hombre, que está enfrente del juez justo que es Jesucristo, y su testimonio no es nada aceptable. Por lo tanto, vas a ser convencido de que su conducta, su actuar es equivocada. ¿Ante quién? Ante Jesucristo. Por eso sigue diciendo Lucas que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahí está otra vez el contraste: riqueza, grandeza, bajeza, disminución en la persona de Zaqueo, y se sube ahora a un árbol grande. ¿Hasta dónde puede ocupar la grandeza de este hombre?
En este gran contraste que presenta Lucas para poder conocer el pensamiento, la actitud, la conducta, la forma de ver de Zaqueo, está entre dos grandes cosas. La riqueza, por un lado, su persona disminuida, demasiado pequeño, y la grandeza de un árbol, mucho más que lo que pudiese obtener o tener de fama Zaqueo. Ahí está el contraste de esta verdad. Ahí está lo que realmente es este hombre. Es muy pequeño en comparación a la misma obra de Dios que él ha hecho. Sube a un árbol sicómoro, se sube para ver porque ahí iba a pasar Jesús, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba. ¿Qué otra gran contraste encontramos allí? Jesús no mira hacia abajo. ¿Por qué? Porque encontramos el Salmo número 8, y en el salmista nos dice que empieza a decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. En ese contraste lucano, en esa forma de presentar Lucas la palabra, está haciendo verdaderamente un contraste con la realidad, la vivencia, la prosperidad, la opulencia, el crecimiento, la exportación que pudiera hacer Jericó, toda su hermosura, su recuperación financiera después de varios siglos de la destrucción. Y dice Jesús que mirando, o dice Lucas que Jesús mirando hacia arriba. Un hombre pequeño se sube a un árbol grande, y que Jesús no puede mirar hacia abajo porque no lo va a encontrar. Lo encuentra hacia arriba. Un sinónimo, un simbolismo de la grandeza, de la supremacía de Dios, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice el salmista en el Salmo 19. Ahí encontramos, amados hermanos, que esta palabra nos va a llevar a nosotros. ¿Hasta dónde es llevado al igual este personaje que es Zaqueo? A redarguir nuestra grandeza, nuestra opulencia, nuestra conducta en comparación al dueño, al amo y al Señor de la creación, que está presente como el juez. Ante este caso, ante Zaqueo. Dice la palabra de Dios que corrió, subió, Jesús miró hacia arriba y vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Desciende. ¿De qué va a descender Zaqueo? En toda esta narrativa podemos entender que eso que consideraba de prosperidad, de grandeza, de opulencia o riqueza o fama, poder, gloria temporal, Jesús le dice: desciende. Simplemente desciende hasta el lugar que te corresponde, hasta la medida exacta donde debes estar. Hoy el hombre, nosotros, la humanidad, nos creemos superior a todos. A veces creemos, como dice el salmista, dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Y puede buscar, podemos mirar, e incluso en otro de los salmos muy conocidos, el Salmo 42, siempre le preguntan al salmista, o en esa expresión literaria, dice el salmista, siempre me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Estás pobre, estás marginado, estás carente de salud, estás quebrantado, enfermo, adolorido. No tienes nada, no tienes reconocimiento, no tienes fama, no tienes poder, no tienes gloria. ¿Quién eres? No eres nada. Pero aquí Jesús le está diciendo a este hombre, con estas palabras lo va a llevar al punto exacto del quebranto, a la necesidad primaria que tiene Zaqueo. No era ni la riqueza, todo lo que hemos mencionado. Era realmente lo que él debía de ser, el nivel de comprensión de lo que es delante de Dios. Como dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, que ninguno pues tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sin duda que el mundo, la sociedad, la misma iglesia nos pone en un alto honor si tenemos. Si no tenemos, a veces
los que no tienen son marginados por la propia iglesia. El Señor nos está llamando o nos está redarguyendo. Para esto sirve la Escritura. Esta es la utilidad de la palabra. Confrontarnos ante la verdadera situación de lo que somos, de lo que es realmente el ser humano delante de Dios. Por eso no queda nada de Zaqueo. Este personaje importante tiene que descender. No se va a quedar allí en las alturas, porque todo esto que ha obtenido no le va a funcionar. Le puede servir, sí, pero en relación a la grandeza de Dios es nada. Y le dice el Señor, desciende. Desciende en todos los aspectos de tu vida. Estás acá en lo alto, Zaqueo. ¿Te crees mayor, superior? ¿Te crees el más grande de los fariseos? Tienes tus 40 ladrones conocidos, pero mira, tienes que descender. Ante la grandeza del omnipotente, ante la grandeza del que lo llena todo, tú eres como un grano de arena. Eso es lo que Jesús le está enseñando a este hombre. Tienes que descender. Porque hoy le dice, es necesario que pose yo en tu casa. En tu casa. Pero no en los edificios, no en las casas arquitectónicamente embellecidas, porque me imagino que con toda la riqueza que tenía Zaqueo, pudo haberse construido un palacio, una casa blanca a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa. Pero Jesús le dice, yo quiero habitar en tu casa. Y ahí es donde nos debemos nosotros poner a pensar. ¿Cuál es la habitación que Dios quiere, en la que quiere morar? No en el edificio, sino en el corazón de Zaqueo. La palabra lo va llevando, Jesucristo lo va llevando. Va caminando con él hasta que lo redarguya de toda su conducta, su manera de pensar, su forma de hacer y de ser. De tal manera que dice, yo quiero morar en tu casa, en ti. Zaqueo, yo sé que conoces la ley, pero no moro en ti. Quiero morar en tu habitación. Quiero morar contigo. Quiero entrar en comunión contigo. Esa es la palabra magnífica de Dios para un hombre tal como Zaqueo o como nosotros, que pudiésemos considerar ciertos aspectos de grandeza, pero que el Señor nos redarguye diciendo, desciende. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Lo que tú piensas de ti mismo puede estar por encima de lo que yo creo, o puede estar por debajo de lo que yo considero. Quiero ponerte en la medida exacta, en el lugar ideal que yo considero para ti. Amados hermanos, Jesús va llevando a Zaqueo, lo va redarguyendo, lo va convenciendo, lo va confrontando, de tal manera que lo va a exponer y lo expone efectivamente ante su realidad, ante esta palabra que no pasa desapercibida en la vida de Zaqueo. Jesús lo invita, le da la palabra, le hace una invitación amorosa a Zaqueo y dice que, versículo 6, entonces él descendió, a prisa, no se demoró, no dijo, después Señor, yo sé que tú estás tocando a la puerta, pero espéreme, tengo cosas que hacer, porque lo hemos visto en el Evangelio. Aquellos que son llamados y han puesto la mano sobre el arado y miran hacia atrás, no son dignos del ministerio al que el Señor los ha llamado. Sino que aquí vemos la respuesta. Ha sido confrontado, ha sido llevado por la propia palabra viviente que es Cristo Jesús, ha sido redarguido, ha sido convencido. La palabra es útil para convencer y ha convencido a Zaqueo. De tal manera que ahora le dice Lucas que la acción, la actitud, la respuesta de Zaqueo fue que descendió a prisa, le urgía, reentendió, reconoció, aceptó que esta palabra le había sido útil para él, lo había confrontado, tal y como encontramos a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Cuando Jesús confronta la conducta de esta mujer, cuando la palabra la redarguye,
la exhibe plenamente delante del juez justo y que no tiene argumentos sólidos para sostenerse ante su vivencia, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Efectivamente, le dice Jesús. Pero después de ese diálogo interracial que hace Jesús y la mujer samaritana, la mujer se convierte en uno de los discípulos a Samaria. Vean lo importante, la acción, la respuesta inmediata ante esta palabra se deja notar en el caso de Zaqueo. Amados hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está la gente. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho algo digno contra este pecador o a favor de este hombre pecador, publicano, ratero, ladrón, cobra impuestos, Alí Babá y sus 40 ladrones? No sé. Todo lo que la gente pudo haber dicho. ¿Pero eso le importó a Zaqueo? No. La palabra ya lo había redarguido. La palabra lo había convencido de que sus acciones estaban equivocadas y que ante la palabra de Dios, ante la verdad absoluta que estaba delante de él, no había argumentos que sostuvieran su conducta. Por lo tanto, dice que Zaqueo se puso de pie. Él dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Lo redarguyó la palabra, amados hermanos? Sí. La palabra de Dios lo convenció, lo redarguyó, lo confrontó, lo exhibió, lo expuso. En esa grandeza, opulencia, prosperidad y la forma en cómo se presenta Zaqueo, Jesús le dice, tienes que caer rendido a mis pies. Si tú no doblegas tu corazón ante mi presencia, es imposible que tú entiendas qué es la palabra. La palabra lo instruyó, lo capacitó, lo redarguyó, lo convenció. Y cuando la respuesta de Zaqueo la encontramos en estas palabras, Jesús mira a Zaqueo, le dice que es necesario que descienda, va a entrar a su casa, va a morar con él. La gente habla de él, entonces Zaqueo se puso de pie. Dijo al Señor, he aquí, Señor. Ahora le está dando la autoridad al Señor. Cuando dice Señor, está reconociendo al Kyrios, al Señor omnipotente, al dueño, al amo, al Señor de todo lo que tenía Zaqueo, o de todo lo que posee Zaqueo. Y al reconocer que Jesús es el Señor, le está diciendo, todo lo que he robado, todo a quien he defraudado, se lo voy a regresar. Vea, esta es la palabra de Dios. La mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres, a los que no tienen nada. Ha sido redarguido Zaqueo. De tal manera, amados hermanos, que así es la palabra de Dios de útil para nosotros. Podemos suponer o pensar que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra vivencia, nuestra opulencia o nuestra manera de vivir no ofende a Dios. Pero aquí está la palabra confrontando a Zaqueo. Zaqueo, eres un ladrón. Y como un ladrón, tienes que hacer lo justo. Una vez que la palabra te ha convencido, te ha redarguido, te ha conducido a mis pies, ahora obedece. Y la respuesta es efectiva. La mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo voy a regresar cuadruplicado. Sin duda, Zaqueo había robado. Se había enriquecido ilícitamente. A lo mejor había hecho negocios turbios, malos manejos, alterado facturas. A lo mejor hizo compras ficticias, o a lo mejor el presupuesto lo alteró. Todo hay formas para poder hacerlo. Ahí, amados hermanos, desde lo mínimo, desde la administración de la casa, desde los gastos familiares, desde la administración en la iglesia, hasta la empresa, la fábrica o el lugar donde nos toca trabajar. Si no somos transparentes, el Señor nos está redarguyendo, nos está llamando
a decir, deja lo que tienes. Haz lo recto, lo justo, lo correcto, lo idóneo, lo que yo quiero hacer contigo. Amados hermanos, la palabra de Dios concluye en el versículo 9 con estas palabras diciendo, registrando Lucas. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra de Dios llega a tu casa. Quiere morar en tu casa. La palabra de Dios es útil para redarguirte, para convencerte, como padre, como madre, esposo, esposa, hijos e hijas, como abuelos, como tíos, como todo el orden social en el que vivamos. La salvación ha llegado a tu casa. La palabra encarnada ha llegado a tu casa. La salvación es Cristo Jesús. Si esta palabra nos redarguye, abramos la puerta. Tal y como dice Apocalipsis 3:20 a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Una intimidad con el Señor. Amados hermanos, por lo tanto, si la palabra de Dios nos ha redarguido, si esta palabra de Dios es aún útil para redarguirme, convencerme de mi conducta, de mi equivocación, de mi pecado, de mi error, la respuesta debe ser inmediata. Señor, aquí estoy. Mi grandeza puesta a los pies del Señor. Zaqueo es un ejemplo y Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En contraste, otro contraste lucano, lo que lo habían perdido los que pagaban impuesto, ahora lo recuperan. Lo que hemos perdido ante una sociedad convulsionada por el error, la equivocación, el pecado, la maldad, el fraude, el Señor nos los vuelve a dar de buena manera. Así que, amados hermanos, para esto es útil la Escritura. Para que no vivamos más en la vida pasada, sino para que ahora vivamos en una nueva vida, en una forma redarguida, en una vivencia constante ante la exposición de las Escrituras. Para esto es útil las Escrituras, para redarguirnos, para derribar nuestros argumentos legales, ficticios, ideológicos o lógicos que pudiésemos tener ante la palabra. Todo cae ante la suprema palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Como respuesta a la predicación de la palabra de nuestro Dios, tenemos el himno número 12, la ley de Dios perfecta es. Perfecta es, de mal convierte al alma, sus testimonios fieles son, pues brindan dulce calma. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Los estatutos del Señor, su rectitud proclaman, sus mandamientos puros son, pues gracia y luz derraman. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Es más preciosa que el metal y que el oro afinado, lo que destila del panal
Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. En ellos hallan corrección los siervos del Señor, y en observarlos con amor hay grande galardón. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Hermanos, ahora vamos a tener la oportunidad de participar de este acto tan maravilloso que nos dejó nuestro Señor Jesús, su Santa Cena, hermanos. Vamos a participar, preparemos nuestro corazón. Bien, mis amados hermanos, vamos a conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena, un símbolo característico para recordar esta obra maravillosa. Bien, amados hermanos, escuchemos la palabra de nuestro Dios que menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, su capítulo número 11, haciendo un recordatorio de esta institución de la Cena del Señor de la siguiente manera. Dice el apóstol a la iglesia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, amados hermanos, pidiendo al Señor que consagre estos elementos que utilizamos comúnmente y que ahora los utilizaremos de manera simbólica y espiritual para la vida de la iglesia. Oremos. Padre eterno, nos acercamos a ti en esta hora, dándote gracias porque nos permites reconocer que has muerto en nuestro lugar y que a través de este elemento cotidiano como es el pan y el vino, pueden ser utilizados de manera simbólica para representar el sacrificio vicario de Jesucristo por nosotros. Utiliza, Señor, conserva y consagra para tu gloria estos elementos, que lo podamos utilizar con libre conciencia, con nuestra capacidad plena de reconocerte como nuestro Señor y nuestro Dios. Que los elementos que hoy utilizamos sean especiales para nosotros, de tal forma que al recordar la muerte de Jesucristo traiga vida, paz y bendición a tu pueblo. Conságralos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios, que recuerda el apóstol Pablo que la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. En su nombre, hoy nosotros partimos el pan delante de ustedes y lo damos también. Asimismo, también tomó la copa y después de haberla bendecido, se la dio a sus discípulos.
tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos de él, hermanos. Dice la palabra de Dios que asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Porque al recordar tu muerte por nosotros en la cruz, nos convertimos en testigos tuyos cada vez que tomemos este pan y tomemos también de la copa. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Con esa característica de ser enviados, de ser tus discípulos, confirma tu palabra en nosotros y que este símbolo sacramental de la muerte expiatoria de Jesucristo sea de bendición a tu pueblo. Redargúyenos cada día, conforme a tu palabra, Señor, que haya el deseo en nuestro corazón de servirte en todo tiempo. Gracias te damos también por la vida de la Iglesia, por tu pueblo, que hoy participa de este sacramento, en el cual honramos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, es mi deber amonestar, como dicen las Escrituras, a aquellos que en secreto practican algún pecado, que se abstengan no de la mesa del Señor, sino de participar de los pecados que corrompen la carne. Es mi llamado también a que continuamente celebremos el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Así que estamos en las manos del Señor y que Él nos bendiga. Hermanos, continuemos con el ofertorio. Para ello, vamos a dar lectura a la invitación bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Amén. Ahora, hermanos, entonemos el himno 526, Da lo mejor al Maestro. Ofrenda de amor, Él es el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu vida, dale tu celo y virtud, dale tu fe no fingida, todo en humildad. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Da lo mejor al Maestro, dale la flor de tu edad, de tus años maduros, frutos de santa piedad. Dale una noble obediencia, dale un ardiente fervor, dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor, dale tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda
Oremos por estas ofrendas que se han entregado al Señor, hermanos. Dios, te damos gracias porque siempre eres bueno. Gracias porque nos has amado de una manera infinita y nosotros reconocemos tu autoridad, así que traemos nuestra ofrenda ante tus pies. También lo hacemos de una manera sincera, mostrando la fidelidad que también hay de nosotros para ti y que tú nos has mostrado que aunque podamos fallar, tú siempre nos levantas. Permítenos ser fieles en lo poco, Padre Celestial, para que tú nos lleves a grandes cosas y también podamos ser fieles en lo mucho. Bendice el trabajo de esta iglesia, gracias porque has mantenido tu amor y tu poder en cada uno de nosotros para que podamos mantenernos y buscar crecer. Bendice estas ofrendas, que sean utilizadas con sabiduría, que nunca haga falta y se multiplique y que también podamos compartir a aquellos que tengan necesidad dentro de nuestra iglesia y también en nuestra comunidad. Te agradecemos porque nunca nos dejarás desprovistos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a orar al Señor dando gracias por habernos permitido estar en este día de adoración. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre eterno, nos acercamos a ti dándote gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Has bendecido a la iglesia en todos los aspectos. Has dado de tu bendición a la vida de nuestros hermanos. Las familias también, Señor, han podido recibir de ti el cuidado, la protección, la paz que se necesita también en estos tiempos. Y que tu palabra pueda ser confirmada por medio de tu Espíritu Santo en la vida de ellos. Enséñanos cada día a buscarte y que al salir a nuestros trabajos, al ir a nuestras actividades diarias, podamos encaminar nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras acciones a ti solamente, Señor. Te damos gracias por ello y nos ponemos en tus benditas manos. Asimismo, Señor, imploramos tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión, guía y consuelo de su Santo y bendito Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con los niños, jóvenes, adolescentes, con los adultos y los enfermos también, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, tenemos avisos. Tenemos la oración de todos los días a las 7 de la noche. Los sábados tenemos las clases de música y también las clases de discipulado. Sigan orando por estas actividades, hermanos. También recuerden que el último domingo de este mes tenemos una actividad especial por el mes de la Biblia. Esperamos que todos puedan participar. Por el momento son todos los avisos. Cualquier otro aviso lo estaremos compartiendo por medio de este grupo. Dios les bendiga, hermanos.